Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio. Qué bendición, ¿verdad? Un nuevo miércoles para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, esperando que cada uno de ustedes esté con paz, con provisión, con salud, que el Señor los siga bendiciendo y que ustedes sean prosperados en todo, así como prospera primero sus almas. Ese era el deseo del apóstol Juan al anciano Gayo. Y ese es el deseo que también el Señor tiene para con nosotros. El Señor desea que nosotros prosperemos, porque es bíblico, pero hay una condición y es primero prosperar nuestra alma. Así que yo espero que usted también sea prosperado en todo, pero primero prospere en su alma. Y una de las maneras de prosperar en nuestra alma es aprender y estudiar de la palabra del Señor. Así que el Señor le bendiga por cada miércoles estar pendientes de la enseñanza. Gracias por algunos comentarios de algunos hermanos que siempre están pendientes ahí, que siempre están diciéndole a uno palabras de ánimo: hermano, siga, no deje de enseñar. Así que a cada uno de ustedes, sigamos aprendiendo, porque siempre lo digo, el primero que aprende es el que enseña. Y espero yo que algún día más de alguno pueda enseñar doctrina básica a otros. Bueno, hermanos, este día vamos a empezar a estudiar los reinos. Cuando leemos en la palabra del Señor, siempre se menciona, ¿verdad?, el caso de los reinos. Y en las parábolas habla del reino de los cielos, es semejante, pero también habla la palabra del reino de las tinieblas, en la cual el que gobierna es Satanás, y también está el reino humano. Entonces hoy vamos a empezar a estudiar. Este día vamos a ver el reino de Dios, que es el reino de Dios o el reino de la luz. Entonces, para iniciar, quiero que por favor me acompañen a Hechos 26:18. Hechos 26, número 18. Amén. Hechos 26, 18. Esperando que ya tenga listo, ¿verdad?, su Biblia y su cuaderno para las anotaciones en esta noche. Recuerde, el tema principal es los reinos. Amén. Ese es el tema principal, los reinos. Dice Hechos 26, 18: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Hechos, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Hechos 26, 18. Amén. Solo estoy terminando de corroborar algo. Amén. Fíjese, y esto está en rojo, así que son palabras de nuestro Señor. Amén. Un poquito más en el contexto. Esto es cuando Saulo estaba persiguiendo al pueblo, ¿verdad? Y el Señor lo confronta. Dice ahí desde el 15: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro de testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote
de todo tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y el 18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos depositar nuestra confianza, nuestra mente. Señor, queremos entregarte en todas nuestras preocupaciones o todo aquello, Señor, que nos pueda distraer para aprender de ti en esta noche. Gracias, Padre. Amén y amén. Es evidente que hoy en día nosotros los hombres estamos bajo la presión de poderes de diferentes reinos que se mueven a nuestro alrededor y que se disputan entre sí al hombre. Aquí hay una lucha, hay un reino natural, pero también hay reinos espirituales. Entonces está el reino de Dios y está el reino de Satanás, y hay una lucha por disputar quién, ¿verdad? Bajo quién uno se acobija. Entonces estos poderes están constituidos por dos reinos que influencian al reino humano. Estos reinos son el reino de la luz, que es el reino de Dios, y el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Y el reino humano es el reino del hombre, el cual está en disputa entre los dos reinos anteriores. Entonces aquí vemos que hay una lucha espiritual. Por eso la palabra dice, mas nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores, y empieza a dar una serie de esto espiritual que se mueve. Y no es que estamos moviendo, como muchos hacen, a ponerlo todo, a satanizarlo todo, a ponerlo todo bajo un punto espiritual. No, estamos claros de que hay una lucha espiritual, estamos muy claros, pero también está nuestra naturaleza. Entonces, pero hoy vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, como le decía hace un momento, los tres reinos son el reino de la luz, que es el reino de Dios, el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás, y el reino humano es el reino del hombre, el cual está en disputa entre los dos reinos anteriores. Entonces, ese día vamos a ver el reino de la luz. Vamos a ver varias características y vamos a ver citas bíblicas, porque es un estudio, es para que usted y yo podamos tener una base para poder entender, y esto nos va a ayudar a la lucha contra el reino de Satanás. Entonces, ¿qué es el reino de la luz? ¿Qué es el reino de Dios? Para empezar, por ahí debemos de tener primero, ¿qué es el reino de la luz o qué es el reino de Dios? Este comprende todo lugar, oiga, todo lugar en donde se hace la voluntad de Dios. El reino de Dios o el reino de la luz es todo aquel lugar donde se hace la voluntad de Dios. Entonces, recuerde que en la oración, cuando Jesús enseña a orar, dice que hagamos, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, como en la tierra. Oiga, que hagamos tu voluntad. Entonces nosotros, nuestra primera lucha es hacer la voluntad de Dios. Y entonces el reino de Dios en nuestras vidas, el reino de Dios en la iglesia, el reino de Dios en nuestros hogares, y expandir el reino de Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios para todos los hombres. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes con respecto a este reino. Como le digo, vamos a leer bastante,
Vamos, así que para que usted pueda anotar, y le voy a ir dando por literal para que usted pueda ir anotando y para que podamos ir diferenciando, ¿verdad? Literal A. Su dirigente es Dios mismo, perdón, quien es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Así como lo acabo de oír, ningunas. Acompáñeme a primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Entonces, el literal A, que es lo que estamos viendo hoy, es que su dirigente es Dios, no hay más. Su dirigente es Dios mismo, quien es luz. Oiga, Él es luz, por eso es el reino de la luz. El reino de Dios es el reino de la luz, en el cual no hay ninguna tiniebla. Leámoslo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Oiga, usted y yo hemos oído este mensaje de Él. Usted y yo estamos conscientes de que hemos oído de Él. Amén. Hemos oído, pero un día le vamos a ver. Amén. Y os anunciamos, dice. Entonces, dice primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Amén. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. No hay un espacio, no hay por ningún lado, no hay ninguna sombra, no hay nada. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Él lo cubre todo. Entonces, Dios es el dirigente. Dios es el rey del reino de la luz. Y no hay ningunas, me llama la atención, que no dice ninguna, no, ningunas tinieblas. Habla en plural. ¿Cuántas tinieblas habrán? No hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Entonces, Él es Dios mismo que dirige. Es luz y no hay en Él tinieblas. Entonces, por eso el Señor quiere que nosotros seamos lumbreras, pero de esa luz en la cual no hay sombras, no hay tinieblas. Literal B. Dios habita en la luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16. 1 Timoteo 6:16. Amén. Primera epístola a Timoteo 6:16. Oiga lo que dice. El cual, estaba leyendo. 6:16 dice, el único que tiene, oiga esto, hay que poner mucha atención. Dice, el único, no hay nadie más. Dice, que tiene inmortalidad. No hay ninguno. Amén. El único que tiene inmortalidad. Dice, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual
sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Fíjense que lo que habla el Señor aquí, que Él habita en una luz inaccesible a la cual ningún hombre puede ver. También que ningún hombre puede acceder, porque eso es inaccesible, es imposible de llegar a donde está el Señor, donde habita, donde, cuando hablamos de el Elion, donde hablamos de la esencia, nadie lo puede ver. Pero aquí es bien categórico, dice: el único que tiene inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Mire qué características tiene el reino de la luz, que el reino de Dios, o el reino de Dios, que es el lugar en donde se hace la voluntad de Él. Qué importante es esto, porque nosotros debemos de entender de que tenemos y debemos de hacer la voluntad de Dios. Y entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ahí pues tiene que huir la tiniebla. Ahí no hay cabida para nuestras decisiones o nuestros deseos, sino hacer la voluntad de Dios. Literal C: Dios es Padre de las luces, es decir, espíritus. Santiago 1:17. Literal C dije, Dios es Padre de las luces, ustedes espíritus. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza, no hay cambio, no hay una modificación, no hay un cambio de era, no hay un cambio de estación. Es inconmovible, es inmutable. Leámoslo nuevamente. Toda buena dádiva, todo buen regalo de Dios y todo don perfecto, que también un don puede ser como un regalo, desciende de lo alto. Todo aquello que es bueno y perfecto, oiga, todo aquello que es bueno y perfecto proviene del Señor, pero dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos viendo una vez más esto que podemos notar, en el cual no hay una sombra, no hay ningún tipo de tinieblas, no hay nada que pueda hacer que cambie. Este es el reino de la luz, en donde no hay nada escondido. ¿Por qué? Porque todo está iluminado. No importa cómo esté, todo está iluminado. Así debe de ser nuestras vidas. Es para buscar la santidad, la purificación de nuestras vidas. Completamente blanco, sin mancha, sin sombras. Porque es lo que dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Increíble, ¿verdad? Literal D. El reino de la luz quiere alumbrar al hombre. Y por favor, algo entre paréntesis.
siempre que el hombre quiera. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una decisión. No somos robots. No, nosotros podemos tomar nuestra decisión. No es libre albedrío. Recuerde, ya estudiamos libre albedrío. Y el libre albedrío solo se da cuando estoy bajo la voluntad de Dios. ¿Ve? Y cuando estoy bajo la voluntad de Dios, estoy bajo el reino de Dios, el reino de la luz. Pero cuando yo me salgo de ese límite, cuando yo me salgo del reino de Dios, automáticamente entro en el reino de ¿quién? De las tinieblas. No hay un intermedio. ¿Por qué? Porque así como lo dije hace un momento al principio, hay una lucha. Entonces, la gente inconversa como cristiana muchas veces ocupan el término el libre albedrío. No, es que el libre albedrío solo se encuentra en Cristo. Cuando yo me salgo del libre albedrío, cuando yo me salgo de los límites del Señor, entonces el pecado, porque no hay otra explicación, el pecado es el que me domina. Y entonces corro el riesgo o entro en un proceso en el cual yo no pueda salir de pecar. Acompáñeme a Juan 1:9. Juan 1:9. Dice Juan 1:9. Aquella luz, otra vez vuelve a mencionar, luz. Por eso es el reino de la luz. Ahora, déjeme hacer una pequeña pausa. Si todo está alumbrado, entonces todo se puede ver. No hay nada escondido. Así debe de ser nuestras vidas ante el Señor. Por eso es importante la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Mire la misericordia, mire este amor del Señor. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Oiga lo que dice, que aquella luz verdadera que alumbra, ¿a quién? A todo hombre. Y aquí está incluido el converso como no el converso, el impío como el salvo, el no creyente como el creyente. Aquí están incluidos. Esta luz alumbra a todos. Venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y oiga lo que dice, vea lo que dice el 12. Mas a todos los que le recibieron. ¿Y cuál es el punto? Que el reino de la luz quiere alumbrar a los hombres. Ese es el propósito. Por eso vino el Señor. Pero siempre que el hombre quiera. Más, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. No éramos, pero hasta que le recibimos, hasta que le confesamos, hasta que Él llegó donde estábamos nosotros, y entonces entendimos, y entonces dejamos de luchar contra Dios, porque estábamos luchando contra Dios, y nos rendimos a Él, y lo recibimos. ¿Sí? No es que nosotros lo fuimos a buscar, no, Él vino por nosotros, nos mostró, y entonces llegó el momento en que no nos queda otra cosa, sino que rendirnos al Señor. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero dice el 9, aquella luz verdadera.
Mire qué importante, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Amén? Literal E. El reino de la luz tiene establecidas jerarquías. Tiene jerarquías establecidas, ¿verdad? El reino de la luz. La primera, dentro del literal E, es jerarquías invisibles. ¿Amén? La primera es jerarquías invisibles. Y dentro de esta jerarquía invisibles hay dos subcategorías. Y la 1.1, si le queremos poner, es la jerarquía universal. Está la jerarquía universal. Acompáñeme a Daniel 4:17. Es muy importante conocer en qué mundo y qué reinos son los que hay una lucha. Muchas veces tenemos un conocimiento bien vago o un conocimiento diferente con respecto a esto, ¿verdad? Y muchas veces oímos hablar de guerra espiritual, de no sé qué, pero no entendemos o no tenemos el conocimiento contra qué o contra quién nos enfrentamos. Como le decía, en el literal E, el reino de la luz tiene jerarquías establecidas. Y dentro de esto vamos a ver, el primer punto es, como subpunto es jerarquías invisibles y jerarquías invisibles y visibles, perdón que me estoy volviendo ahí, me estoy trabando todo. Jerarquías invisibles e invisibles y visibles. Ahora, dentro de las jerarquías invisibles hay otro subpunto, es jerarquía universal. Oiga, jerarquía universal. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes, ¿quién? Que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajos de los hombres. Volvámoslo a leer otra vez. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Jerarquía universal. ¿Quién es el jerarca universal? El Altísimo. Los santos, los vigilantes y los videntes. Y dentro de todo eso está el Altísimo. Y aquí habla, mire, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El segundo es jerarquía de los servidores invisibles. Y dentro de estos servidores invisibles, oiga, que usted y yo no podemos ver, se encuentran los serafines, los querubines, arcángeles y ángeles. Amén. Serafines, querubines, arcángeles y ángeles.
Y la palabra dice que hay ángeles ministradores para nuestro servicio. Mire, qué increíble nuestro Dios, ¿verdad? Que hay ángeles que nos ministran, hay ángeles que nos fortalecen. Y en el subpunto número 2 de las jerarquías establecidas en el reino de la luz, dijimos jerarquías visibles. Efesios 4:11, que también ya lo hemos estudiado, solo es para ir ampliándolo un poquito más. Efesios 4:11, que son los ministerios dentro de la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que hay jerarquías establecidas, las cuales usted y yo no las podemos quebrantar. Mire, y siempre hay que recordar esto: lo que Dios ha establecido no lo podemos quebrantar. Lo que tenemos que hacer es respetar lo que Dios ha establecido. Y cuando usted y yo respetamos este orden, Él es cuando bendice, Él es cuando da de su gracia. Entonces necesitamos comprender esto. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en la vida, porque nos puede ir mal por el simple hecho de no respetar autoridades. Estamos hablando del reino de la luz, estamos hablando de autoridades espirituales puestas por Dios. Entonces debemos de respetar. Cuando nosotros respetamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Literal F. El reino de la luz, este reino posee sabiduría y poder. Cambia los tiempos y las edades. El reino de la luz, amén, posee sabiduría y poder. Cambia los tiempos y las edades. Revela lo profundo y lo escondido. Daniel 2:20. Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel 2:20 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda, Él cambia, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Mire, qué increíble, ¿verdad? Que este reino posee sabiduría y poder. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Dice la palabra que si alguno es falta de sabiduría, pídasela a Dios, sabiduría de lo alto, la cual da en abundancia. Entonces, el reino de los cielos tiene sabiduría, poder, cambia los tiempos y las edades, revela lo profundo y lo escondido. ¿Por qué? Porque toda la revelación que usted y yo podamos aprender o entender viene del Señor. Entonces también tenemos que tener cuidado de quién aprendemos, a quién escuchamos, tener buenos pastores, buenos maestros. Y la palabra es la que nos va dando esto de ir comprendiendo
en nuestras vidas. Literal G, este reino domina sobre todo. No hay nada que esté fuera de él. Salmos 103, versículo 19. Salmos 103. Versículo 19, 103, 19. Oiga, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, sobre el reino humano y sobre el reino de las tinieblas, que ya tienen su tiempo, ya tienen la sentencia, ya tienen su condenación, ya va a llegar el tiempo para ellos. Pero Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No hay nada que quede fuera de él. Y literal H, que es el último, este reino tiene un trono y el rey, que es Dios, está sentado sobre el trono. El reino de la luz tiene un trono. Y si hay un trono, entonces tiene que haber un rey. Y este rey es Dios, en el cual no hay ningunas tinieblas. Y Él está sentado sobre el trono. Salmos 47, 8. En este literal H vamos a ver algunas citas. Entonces, Él está sentado sobre el trono. Salmos 47, 8. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Mire, me gusta y me agrada que ocupa su santo trono. Quiere decir que su trono es santo, sin impurezas, sin oscuridad, sin tinieblas. Su trono es santo. Reinó Dios sobre las naciones, sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. También este trono es eterno. Diciendo, estamos dentro del literal H. Este trono es eterno. Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Este trono es eterno. Hebreos 1:8 dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se vencerán, etc. Ahí está hablando, pero dice, mas el del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces el trono de Dios es eterno. Ahí mismo en Hechos 7:49, dentro del mismo punto es, el cielo mismo es el trono de Dios. El cielo mismo es el trono de Dios. Vamos a Hechos 7:49. Hechos 7:49. El cielo mismo es el trono
de Dios. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Pero en la parte A del versículo 49. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dentro del mismo literal, Dios gobierna desde ese trono con cetro de equidad. Lo acabamos de leer, ¿verdad? En Hebreos 1:8, que es otra de las características, ¿verdad? Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, por el siglo del siglo, amén, hablando de la eternidad. Cetro de equidad, oiga, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y muchas veces la gente habla, en el mundo hablan mucho de esto de equidad, justicia, etc. Y fíjese que la palabra lo dice y nos manda a nosotros a ser justos. Pero el trono, en el trono de Dios, dice que Él gobierna con un cetro de equidad. Y en este trono será juzgada toda la creación, incluyendo al reino de las tinieblas y el reino humano. Y para finalizar vamos a Apocalipsis 20:11, que es para leer esto último que hemos dicho. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Amén. Entonces, para finalizar, el reino de la luz. ¿Qué es el reino de Dios o qué es el reino de la luz? Es todo aquel lugar donde se hace la voluntad de Dios. Es necesario establecer el reino de Dios en nuestras vidas, y esto es hacer su voluntad. Así que, hermanos, espero que hayamos aprendido esta noche, podamos entender qué es el reino de la luz. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Qué bendición es poder presentar delante de ti y querer aprender de tu palabra. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a que el reino tuyo, el reino de la luz, sea establecido en nuestros corazones. Que seas tú el que gobiernes, Señor, que seas tú el que domines. Que en nuestras vidas se haga la voluntad. Ven y toma el trono de nuestras vidas y establece tu reino en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.